Hola, soy Andrea Villaseñor, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, y hoy vamos a hablar sobre una tradición muy importante en México y para muchas familias, especialmente aquí en México, que es el Día de la Candelaria, en donde pues se acostumbra mucho el consumo de tamales junto con otros acompañamientos. Así que aquí es muy importante que si tú tienes una situación en la que necesitas cuidar tus niveles de glucosa, ya sea diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina o alguna otra de estas situaciones, o simplemente cuidando tu contenido energético porque estás en un programa de control de peso, pues te voy a explicar qué puedes hacer justo en ese día para no salirte tanto o que no vayas a tener alguna descompensación. Bienvenidos. Bueno, pues estamos a unos días de que se haga esta reunión del Día de la Candelaria con tamales de todos tipos y sabores en casa. Así que es importante que tú sepas qué te puedes comer si es que te lo vas a comer. Para muchas personas que están en algún tratamiento de nutrición, pues normalmente los tamales es una preparación que normalmente limitamos o les recomendamos evitar, pero la realidad es que a veces estando ahí muchas personas deciden comérselo. Así que bueno, si te lo vas a comer, cuánto te puedes comer, qué sea lo mejor para evitar una descompensación de glucosa, que eso es lo más importante, siempre evitar complicaciones. Pues, como siempre te lo he dicho, es necesario que pongas atención en cuáles son los ingredientes de esa preparación. Así que en esta ocasión, hablando de los tamales, pues dentro de los ingredientes principales o sus ingredientes básicos son harina de maíz, manteca, que puede ser manteca de origen animal o manteca vegetal, o hay quien los prepara también con margarina, pero al final grasa es grasa, ¿sí? Un gramo de manteca de origen animal o vegetal energéticamente te va a dar las mismas kilocalorías. Así que si estabas buscando elegir una preparación específica con algún tipo de grasa porque tenga menos contenido energético, pues la realidad es que no hay gran diferencia. Tal vez sí como lo utiliza tu cuerpo, pero en energía no. Bueno, entonces básicamente un tamal es harina y grasa. Pero puede ser que sea un tamal preparado dulce, que hay algunos de piña o con pasitas, o que ya los hacen, por ejemplo, de zarzamoras con queso y otras mezclas, o los tradicionales que tienen algún tipo de salsa con un poco de carne. Pero la realidad es que muy pocas preparaciones o en pocas ocasiones tienen una cantidad considerable de proteína, así que básicamente son carbohidrato, grasa. ¿Cuánto equivale un tamal promedio? Dependiendo de la zona en la que estemos en México, pues depende del tamaño del tamal, pero vamos a hablar en promedio los que vienen en hoja de maíz, que son más o menos de este tamaño. Un tamal de estos equivale aproximadamente a unas 3 porciones de cereal, o sea, pasando la tortilla serán como unas 3, tal vez 4, dependiendo el tamaño que tenga ese tamalito. Y lo mismo, un promedio de unas 3 porciones de grasa. Pero, por ejemplo, si se hace es de mole o de algún guisado que tenga una carne un poquito más grasosa, etcétera, bueno, pues ahí ya pueden aumentar las porciones de grasa que contenga ese tamal. Esto es importante para que tú verifiques cuántas raciones tienes en tu programa de nutrición y que no te vayas a pasar, porque normalmente los tamales vienen acompañados o la tradición es prepararlos con alguna bebida, por ejemplo, como un atole, como lo hemos platicado en otros temas o fechas de celebraciones aquí en México. El atole es una preparación muy común, pero recuerda que el atole lo más común es que se hace con maicena, que la maicena es una harina, por lo tanto es carga de carbohidrato. Así que si te vas a comer un tamal que ya te está contando como 3 o 4 porciones de cereal y además te tomas un vasito de atole, aunque sea uno pequeñito de 250 mililitros, eso ya equivale a otras 2 porciones. Pero si además tiene un alto contenido de azúcar, ya le vamos agregando. O tal vez no es un atole, pero puede ser una leche con chocolate o un champurrado, que es chocolate o cacao con azúcar, perdón, con agua, pero generalmente también tiene azúcar. Entonces tienes que considerar también esas cargas de carbohidratos. ¿Qué puedes hacer? Probablemente antes estabas acostumbrado a comerte, o bueno, muchas personas se pueden comer un tamal salado y otro dulce. Así que ahorita que estás más consciente que una pieza, aunque se vea pequeñita, tiene una gran carga energética, bueno, elige uno, de preferencia si tienes que cuidar tus niveles de azúcar, pues que no sea uno dulce, mejor uno de algún guisado que no esté tan grasoso
Y estando consciente que ese tamal puede estar contando como 3 porciones de carbohidratos, al menos tus bebidas, elige una que ya no contenga ningún tipo de carbohidrato, o sea, tampoco leche. Por lo tanto, puede ser sí un cacao, pero sin azúcar, con agua, o por ejemplo un cafecito sin azúcar. De esa forma aseguras que se vaya cubriendo. Y me pueden preguntar, bueno, pero si me quedo con hambre, ¿qué puedo hacer? Pues entonces antes de la reunión, cómete tu porción que corresponde de tu tiempo de comida de proteína con suficientes vegetales, porque eso es lo que va a hacer falta de cubrir. Y los carbohidratos y las grasas las vas a dejar para ese tamal. Elige el más pequeñito o medianito para que ahí ya cubras esas porciones y acompáñalo con algo que no tenga esas cargas tan altas de azúcar. Y con esto empieza a darte cuenta cómo en otras ocasiones, no nada más ahorita para ir a la Candelaria, cuántas veces llegas a comer ese tipo de preparaciones y que le estás metiendo más cargas de azúcar, como por ejemplo una torta de tamal. Una torta, si hablamos un bolillo tradicional, equivale a 3 porciones del grupo de cereal. Más el tamal, ya estás metiendo otras 3 o 4, entonces ahí ya llevas más o menos 7. Y si a eso le agregas un vasito de atole, entonces estamos hablando que en un solo tiempo de comida te podrías estar comiendo aproximadamente 10 raciones del grupo de cereal. Y además, algunos de muy alto índice glucémico. El tamal, bueno, al venir con tanta grasa, la carga glucémica baja, pero aún así la cantidad total de azúcar que va a ingresar sigue siendo una cantidad muy alta. Así que de todas formas tu glucosa también se puede seguir elevando. Por lo tanto, empieza a poner más atención en todas esas opciones que encuentras en la calle, porque también, por ejemplo, existe la opción del tamal frito. Entonces, además de toda esa carga de carbohidratos, más la grasa que ya contiene, más la grasa calentándose y requemándose de no sé cuánto tiempo, porque aparte viene frito, pues eso, si tienes algún problema cardiovascular o ya tienes que poner más atención en ese punto, definitivamente no son una muy buena opción que elijas. Busca siempre algo menos grasoso, aceites lo menos calentados posibles y complementa con otras opciones. Entonces, para el día de la Candelaria, prepárate bien, haz tu tiempo de comida previo con suficiente proteína, muchos vegetales para que estés sin hambre en el momento de los tamales. Elige el más pequeñito, menos grasoso, con algo que no tenga azúcares para que te mantengas bien y puedas disfrutar de este momento, de la convivencia de este día y los siguientes días te mantengas mucho mejor. Un tamal promedio, pues puede ir más o menos de 600 a 900 kilocalorías. Uno. Entonces imagínate quien se avienta 2 o 3 tamales con crema, con 2 vasitos de atole, ahí ya se aventó casi 2000, 3000 kilocalorías en esa sentada. Una persona que tiene un desgaste físico muy fuerte como un obrero, que requiere 3000, 4000 kilocalorías o tal vez más, no tiene ningún problema en comerse o desayunarse una cantidad así tan alta porque lo va a utilizar por su actividad física. Pero pues quien se va de Godín a la oficina 8 horas a sentarse, ¿sí? Definitivamente pues es una bomba de energía y entonces empiezan los problemas de obesidad, triglicéridos y todo se va perdiendo. Bueno, si tú estás consciente que tienes un problema de diabetes y te llegan con un tamal dulce y un vaso de atolé, pues ya es tu responsabilidad decirle, pues no, gracias. O cambiarle ese tamal a alguien por uno saladito y no uno dulce. Sí, o sea, es tomar responsabilidad de tus niveles. Porque va a decir, ay, como no sé decir que no, pues me lo como, ¿no? Y entonces ya saben todos 6 o 7 porciones de azúcar, que en 2 horas va a tener la glucosa arriba de 300 o de 200, no sé, y se va a sentir mal durante el día, porque decir, ay, pues es que está barrito, no sabe decir que no. Pues ya es responsabilidad de cada quien.